Hay cadenas que no se ven, pero que se sienten cada día. Son esas voces silenciosas que nos dicen que no podemos, que no merecemos, que la abundancia no es para nosotros. Muchos nacen escuchando historias de sacrificio, de limitación, de lucha constante. Y sin darnos cuenta, repetimos los mismos patrones que heredamos, creyendo que la pobreza es nuestro destino, cuando en realidad es solo una programación mental que podemos reescribir. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y asegúrate de seguir el canal, el Código Gil. Así seguirás recibiendo mensajes que pueden transformar tu vida. Cuando entendemos que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino una forma de pensar, un sistema de creencias heredado, damos el primer paso hacia la verdadera libertad. Napoleon Hill enseñaba que la mente humana tiene el poder de crear su propio destino. Lo que pensamos con intensidad, lo que creemos con emoción, eso mismo termina manifestándose en nuestra realidad. Si generaciones enteras pensaron en la escasez, es lógico que la escasez haya sido su experiencia. Pero cuando una sola mente despierta y decide cambiar su programación, todo un linaje puede comenzar a sanar. En la Biblia se cuenta que el pueblo de Israel vagó durante 40 años por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. No fue solo un viaje físico, fue un proceso mental. Dios no los llevó directamente a la abundancia porque aún pensaban como esclavos. Tenían que liberarse de la mentalidad de servidumbre, de miedo y dependencia. Solo cuando esa generación murió en el desierto, una nueva pudo entrar en la promesa. Esa historia no es solo antigua, es una metáfora viva de lo que sucede en nuestra mente. Napoleon Hill lo explicaba de otro modo: nadie puede alcanzar la prosperidad mientras conserve pensamientos de escasez, duda o temor. Las cadenas más fuertes no son de hierro, son mentales. Y para romperlas se necesita una decisión profunda, una convicción que nazca del alma. Cuando un hombre o una mujer dice con firmeza, basta, el universo entero empieza a moverse a su favor. Piensa en esto: si la pobreza se puede aprender, también se puede desaprender. Si una mente fue condicionada para limitarse, también puede ser entrenada para expandirse. Hill decía que todo cambio externo empieza en el pensamiento dominante que ocupa tu mente día tras día. Lo que piensas con mayor frecuencia se convierte en el molde invisible de tu vida. Pero hay algo más profundo aún. Muchos no se dan cuenta de que lo que llamamos herencia familiar no siempre son bienes, sino ideas. Frases que escuchamos desde niños, como el dinero no alcanza, nacimos pobres y moriremos pobres, los ricos son egoístas, van construyendo muros internos que nos impiden avanzar. Esas frases se convierten en decretos inconscientes que guían cada decisión, cada acción, cada oportunidad perdida. Por eso, romper los patrones de pobreza heredados no se trata solo de ganar más dinero o buscar nuevas oportunidades. Se trata de transformar la raíz del pensamiento. Hill enseñaba que el pensamiento es la semilla, la fe es el agua y la acción es el sol. Si una de esas tres falta, la cosecha no llega. Cuando alineamos mente, emoción y acción en una sola dirección, el patrón comienza a romperse y el ciclo de abundancia empieza a girar a nuestro favor. El poder de tu mente es tan grande que incluso Dios respeta lo que crees. Si crees que estás destinado a sufrir, eso será lo que verás. Pero si crees que naciste para crecer, servir y prosperar, comenzarás a atraer las personas, ideas y oportunidades que te guiarán en ese camino. La fe no es esperar sentado, es actuar convencido de que algo bueno está en marcha, incluso si todavía no puedes verlo. Romper un patrón heredado es un acto de valentía espiritual. Es mirar hacia atrás con comprensión, no con culpa. Es agradecer lo que fue, pero decidir que no continuará igual.
Él afirmaba que la mente es como un campo fértil. Siembra pensamientos de abundancia y tarde o temprano recogerás frutos de prosperidad. Pero si continúas sembrando miedo y duda, solo crecerán las mismas espinas de siempre. Todo cambio comienza cuando te haces consciente. Y hoy, al escuchar estas palabras, puede que algo dentro de ti ya esté despertando. Quizás empieces a notar que las creencias que te limitaban no son tuyas, sino heredadas. Y cuando reconoces eso, ya no te pertenecen. Ya puedes soltarlas, ya puedes crear algo nuevo, porque la verdadera herencia no es lo que recibes, sino lo que eliges continuar. Y cuando eliges la abundancia, eliges vida. Cuando una persona decide romper con un patrón de pobreza, algo misterioso comienza a suceder. Es como si el universo se detuviera un instante observando si realmente habla en serio, porque la transformación interior no ocurre con palabras vacías, sino con decisiones firmes que nacen del alma. Es el momento en que la mente vieja empieza a resistirse y las pruebas aparecen no para destruirte, sino para confirmar que estás listo para el cambio. En la Biblia hay un episodio poderoso. Abraham fue llamado por Dios para dejar su tierra, su familia y la casa de su padre. En otras palabras, debía abandonar las creencias, costumbres y limitaciones heredadas. Solo así podría entrar en una nueva tierra de promesa. Esa no fue una orden geográfica, fue una invitación mental. Dejar la tierra significaba soltar la mentalidad antigua que lo mantenía en el mismo lugar. Así sucede contigo. Mientras sigas pensando como tus antepasados pensaron, vivirás los mismos resultados que ellos vivieron. Napoleon Hill lo resumía con una frase inmortal: nada puede resistir a una mente decidida que sabe lo que quiere y cree que lo merece. Esa creencia es el inicio de toda abundancia. Cuando decides que ya no repetirás la historia de carencia, el primer milagro ocurre dentro de ti: la claridad. Empiezas a ver con ojos nuevos lo que antes dabas por normal. Notas las frases que usas, las emociones que te dominan, las excusas que te detienen. Y al observarlas, comienzas a tener poder sobre ellas. Pero el cambio requiere más que observación, requiere reemplazo. Hill enseñaba que la naturaleza odia el vacío. Si sacas una creencia, debes sembrar otra en su lugar. No basta con decir, no quiero ser pobre. Debes decir, me estoy convirtiendo en una persona próspera, libre y capaz. Esa afirmación, repetida con fe y emoción, comienza a moldear tu subconsciente, y cuando el subconsciente cambia, todo lo externo empieza a alinearse. Piénsalo de esta manera: si tus antepasados sembraron pensamientos de escasez durante décadas, lo que tú estás haciendo ahora es plantar un nuevo árbol en ese mismo terreno. Al principio, las raíces son débiles, el crecimiento es lento y las tormentas parecen demasiado fuertes. Pero si insistes, si sigues regando tu nueva creencia, un día mirarás atrás y verás que ya no eres el mismo, que lo imposible empezó a volverse natural. En este proceso, las pruebas no son señales de fracaso, sino de progreso. Cuanto más cerca estás de romper el patrón, más fuerte será la resistencia mental. La duda intentará regresar, los viejos miedos aparecerán, las voces del pasado te dirán que no puedes. Pero justo ahí es cuando Hill te recordaría que la fe solo tiene valor cuando se sostiene frente a la incertidumbre. La fe sin desafío no crece, la fe probada se vuelve inquebrantable. Y aquí hay un principio espiritual profundo. Dios no rompe cadenas por ti, te da la fuerza para hacerlo tú. Él coloca las herramientas en tus manos, pero la decisión de usarlas es tuya. La autosugestión, la visualización, la oración, la disciplina mental, son llaves que abren la misma puerta, la de tu mente. Y solo quien tiene el coraje de abrirla puede salir del ciclo heredado de pobreza. Recuerda,
No heredas solo dinero o propiedades, también heredas emociones, actitudes y silencios. Pero la herencia más poderosa que puedes dejar a tus hijos no son bienes materiales, sino una mentalidad nueva. Cuando tú cambias, todo tu árbol familiar cambia contigo. La energía se transforma, los caminos se abren y lo que antes parecía maldición se convierte en bendición. Napoleon Hill insistía en algo que muchos olvidan. El éxito no es cuestión de suerte, sino de ley. Y esa ley es mental. Lo que piensas atrae su equivalente. Si piensas en abundancia, atraerás ideas de abundancia. Si piensas en carencia, atraerás más de lo mismo. Por eso, tu mente debe convertirse en un santuario sagrado, donde solo se permitan pensamientos que fortalezcan tu propósito. Y quizás este sea el momento más importante de tu vida, porque ahora sabes que no eres víctima de tu historia, sino arquitecto de tu futuro. La cadena se rompe cuando decides que tu mente será más fuerte que tu pasado, cuando eliges conscientemente qué pensamientos habitarán en ti. Dejas de ser esclavo de la herencia mental y comienzas a escribir un nuevo destino. Así como Abraham caminó hacia lo desconocido, guiado por una promesa invisible, tú también estás caminando hacia tu propia tierra de abundancia. No puedes verla aún, pero cada pensamiento de fe, cada acción coherente, cada paso decidido, te acerca más a ella. Y cuando llegues, sabrás que no solo cambiaste tu vida, cambiaste la historia de todos los que vendrán después de ti. Porque romper un patrón de pobreza no es solo una victoria personal, es un acto sagrado de amor hacia las generaciones futuras. Hay un punto en la vida donde comprendes que no es el dinero lo que te falta, sino la conciencia de merecerlo. Porque la pobreza real no está en el bolsillo, sino en la mente que se acostumbró a esperar poco de la vida. Y mientras no transformes esa raíz invisible, ningún esfuerzo externo será suficiente. Aquí comienza el despertar de la verdadera riqueza interior. El rey Salomón, considerado uno de los hombres más sabios y prósperos que existieron, pidió a Dios algo que muchos no se atreverían a pedir: sabiduría. No pidió oro, ni victorias, ni poder. Pidió entendimiento para gobernar su vida con justicia y visión. Y la sabiduría le trajo consigo todas las demás bendiciones. Ese es el principio de toda abundancia. Primero la conciencia, luego la manifestación. Primero el pensamiento, después la materia. Napoleon Hill enseñaba exactamente lo mismo. Los pensamientos son cosas. Lo que una mente humana puede concebir y creer, puede crear. Cuando tu subconsciente está lleno de pensamientos heredados de escasez, todo lo que ves confirma esa visión. No porque el mundo esté contra ti, sino porque tu mente filtra la realidad de acuerdo con lo que cree posible. Si crees que la riqueza es para otros, tu cerebro eliminará cualquier oportunidad que contradiga esa creencia. Pero si reprogramas tu mente para aceptar la prosperidad como algo natural, verás señales de abundancia donde antes solo veías obstáculos. Hill explicaba que la mente humana funciona como un imán. No atrae lo que deseas superficialmente, sino lo que crees profundamente. Por eso, la repetición de ideas positivas no es una práctica ingenua, sino un proceso científico de reeducación mental. Cuando repites con emoción, soy digno de abundancia, estás sembrando una nueva frecuencia en tu subconsciente. Y cuando esa semilla germina, tu entorno comienza a reflejarla. Piénsalo así. Si creciste escuchando frases como «el dinero no cae del cielo», «hay que sufrir para ganar» o «los ricos son egoístas», esas ideas se instalaron en tu mente como verdades absolutas. Pero ahora tienes el poder de cuestionarlas. Pregúntate, ¿quién dijo eso? ¿En qué se basaba? ¿Por qué debo seguir creyéndolo? Este simple acto de cuestionar es el inicio de tu libertad mental, porque la mente que se atreve a dudar de la limitación ya está llamando a la puerta de la abundancia. Y aquí entra el papel de la fe.
No una fe ciega, sino activa, consciente, disciplinada. La fe que Hill describía no era solo espiritual, era mental. Era la capacidad de mantener una imagen clara de tu meta, incluso cuando las circunstancias parecen opuestas. Es creer antes de ver. Y ese es también el principio bíblico. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando mantienes esa imagen viva, tu mente subconsciente trabaja día y noche para hacerla realidad, atrayendo ideas, personas y recursos que resuenan con ella. Pero hay un precio para esa transformación. No puedes llevarte al nuevo nivel las excusas viejas. No puedes convertirte en alguien próspero conservando las mismas actitudes de quien teme perder. Debes desprenderte de la necesidad de aprobación, del miedo al cambio y del hábito de culpar al pasado. Esas son las cadenas invisibles que mantienen a millones de personas en el mismo lugar. Y cuando las sueltas, una sensación de poder interior empieza a despertar en ti. La Biblia enseña que el hombre cosecha lo que siembra. Hill lo explicaba de manera práctica. Lo que siembras en tu mente, cosechas en tu realidad. Si siembras gratitud, cosechas más razones para agradecer. Si siembras fe, cosechas oportunidades. Si siembras duda, cosechas miedo. Cada pensamiento es una semilla que no muere. Tarde o temprano, germinará. Por eso, debes cuidar tu mente con el mismo celo con que un jardinero cuida su jardín. Quita las malas hierbas del pesimismo y riega cada día tus nuevas ideas con afirmaciones, visualizaciones y acción. Este proceso de reprogramación mental no sucede en un solo día. Es una práctica constante. Pero hay algo mágico que sucede cuando perseveras. El subconsciente comienza a creer, y cuando cree, obedece. Esa es la ley invisible que rige toda transformación. No es magia, es coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cada día en que eliges pensar diferente, aunque el entorno no haya cambiado todavía, estás debilitando los patrones heredados. Cada vez que agradeces por lo que aún no ves, estás adelantando tu milagro. Y cuando menos lo esperes, notarás que las oportunidades fluyen con más facilidad, que tu mente ya no se sabotea y que las puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse sin esfuerzo. La verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de atraer con tu estado mental. Cuando tu mente vibra en abundancia, atraes abundancia. Y cuando vibra en carencia, atraes carencia. La decisión es tuya. Romper los patrones de pobreza heredados no es un acto de rebeldía, es un acto de amor. Es mirar hacia tu linaje y decir, gracias por lo que vivieron, pero yo elijo un nuevo destino. Esa declaración, hecha con convicción, cambia no solo tu futuro, sino el de toda tu descendencia. Al final, comprenderás que la riqueza verdadera no es acumular, sino expandir. No es poseer, sino crear. Y cuando tu mente se alinea con ese principio, la abundancia deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural de existencia. Imagina por un momento que cada pensamiento que atraviesa tu mente es una semilla. Algunas son semillas de escasez, nacidas del miedo, de la comparación, de la sensación de no ser suficiente. Otras son semillas de fe, de propósito, de certeza interior. Y el suelo donde esas semillas crecen es tu subconsciente. Allí, en lo más profundo, se guarda el verdadero mapa de tu destino. Lo que has vivido hasta ahora no es más que la cosecha de lo que alguna vez sembraste sin darte cuenta. Cuando una persona hereda patrones de pobreza, no está heredando solo una situación económica. Está recibiendo una forma de interpretar la vida. Desde pequeños escuchamos frases como no alcanza, hay que conformarse, mejor no arriesgar. Son pensamientos disfrazados de prudencia, pero en realidad son decretos de miedo. Y mientras esos decretos gobiernen la mente, ninguna cantidad de esfuerzo externo podrá romper el ciclo.
La transformación empieza cuando reconoces que el enemigo no está fuera, sino dentro. Napoleon Hill enseñaba que la mente humana tiene el poder de reescribir su destino mediante la autosugestión. Lo que repites con emoción se convierte en una orden para tu subconsciente. Si todos los días repites pensamientos de limitación, estás programando a tu mente para obedecerlos. Pero si eliges conscientemente repetir frases de poder, tu mente comenzará a crear una nueva realidad que refleje esas afirmaciones. Hill decía que la fe es un estado mental que puede ser inducido por la repetición de pensamientos. Es decir, tú puedes fabricar tu propia fe. La Biblia lo expresó de otro modo. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que repites constantemente con tus palabras proviene de lo que abunda en tu mente. Si hablas de escasez, es porque eso abunda en ti. Si hablas de posibilidades, es porque tu interior ya está en proceso de expansión. La palabra es una herramienta creadora. Y cuando la usas con intención, puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Pensemos en Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra y de la casa de su padre, hacia una tierra que aún no conocía. Era una invitación a romper el patrón. Abraham tuvo que abandonar las creencias, costumbres y temores heredados de su entorno para caminar hacia una promesa. Ese acto de fe fue el inicio de una nueva generación de abundancia. Lo mismo sucede contigo. No se trata solo de dejar un lugar físico, sino de salir mentalmente del territorio del miedo. La tierra prometida de tu prosperidad no está allá afuera, está dentro de ti. Hay una ley espiritual y mental que gobierna esta transición, la ley del reemplazo. No puedes simplemente eliminar pensamientos negativos, debes reemplazarlos por otros más elevados. Si eliminas la escasez pero no siembras abundancia, el vacío volverá a llenarse con lo viejo. Por eso, cada vez que detectes un pensamiento limitante, cámbialo inmediatamente por uno de expansión. Si piensas, no puedo, di, estoy aprendiendo a hacerlo. Si piensas, no hay suficiente, repite, la vida me provee en abundancia. Este ejercicio, aunque parezca simple, reconfigura lentamente tu estructura mental. Hill afirmaba que la persistencia es el puente entre el deseo y su realización. No basta con repetir afirmaciones una semana y esperar resultados. Tu mente subconsciente necesita constancia para aceptar una nueva verdad. Al principio, te parecerá una lucha interna. La vieja programación intentará volver porque lleva años instalada. Pero si persistes con disciplina, llegará un punto en el que la nueva creencia tomará el control. En ese momento notarás que tus decisiones cambian, tu lenguaje cambia y tus oportunidades comienzan a multiplicarse. Muchos piensan que la pobreza es una prueba, pero en realidad es una invitación. Es la señal de que algo en tu interior necesita ser transformado. Cuando aceptas ese llamado, dejas de verte como víctima y te conviertes en creador. Dejas de pedir por suerte y comienzas a trabajar por alineación. Porque no se trata de pedir más cosas, sino de convertirte en alguien que vibra en abundancia. El apóstol Pablo decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación es el corazón de la reprogramación mental. Cada pensamiento renovado es un ladrillo que reconstruye tu destino. Y mientras más pensamientos alineados acumules, más sólida será la estructura de tu nueva realidad. Todo comienza en el silencio de tu mente. Dedica algunos minutos cada día a visualizar la vida que deseas, no como un sueño lejano, sino como algo que ya está sucediendo. Siente la emoción de la abundancia, la gratitud, la paz de saber que todo está en orden. Esa emoción es el lenguaje del subconsciente. Él no entiende palabras, entiende sentimientos. Por eso cuando sientes lo que deseas, estás hablando su idioma. Y en respuesta, comenzará a mover todo a tu favor. No importa lo que hayas heredado,
Lo que importa es lo que estás dispuesto a crear ahora. La herencia mental no es una cadena eterna, es solo un punto de partida. Y tú puedes cambiar el destino de toda una generación con una sola decisión, la de pensar diferente. Porque cuando una mente se libera, libera también a los que vendrán después. Así es como se rompen los patrones invisibles, no con resistencia, sino con conciencia, no con lucha, sino con comprensión. La abundancia llega cuando dejas de luchar contra la pobreza y comienzas a vibrar en un nuevo nivel de pensamiento. Cuando logres eso, no solo verás cambios en tu vida material, sino en tu energía, tus relaciones y tu propósito. Sentirás que el universo conspira a tu favor, porque finalmente habrás comprendido que siempre lo hizo. Solo necesitabas sintonizar tu mente con su frecuencia. A veces, la pobreza no se mide en dinero, sino en la manera en que pensamos acerca del dinero. Hay personas rodeadas de oportunidades, pero incapaces de verlas, porque su mente ha sido entrenada para buscar carencia. El patrón de pobreza no está en el bolsillo, sino en la percepción. Es una neblina mental que impide ver el valor propio y las posibilidades infinitas que la vida ofrece. Napoleon Hill enseñaba que todo comienza con un deseo ardiente. Un deseo que no surge de la necesidad o la desesperación, sino del reconocimiento interior de que fuiste creado para más. Ese deseo se convierte en la chispa que despierta la mente dormida. Cuando una persona realmente decide romper con sus límites mentales, el universo entero parece reacomodarse para abrirle camino. Pero la decisión debe ser total. No basta con querer prosperar, hay que comprometerse con la transformación. Pensemos en el hijo pródigo. Mientras estuvo rodeado de abundancia, no valoró lo que tenía. Cuando cayó en la pobreza, no fue la falta de recursos lo que lo hizo regresar, sino un cambio de pensamiento. Recordó quién era, recordó la casa de su padre, recordó que pertenecía a algo más grande que su sufrimiento. Ese momento de claridad fue su punto de inflexión. La verdadera riqueza comenzó cuando despertó su conciencia. Así también ocurre contigo. El cambio empieza cuando recuerdas que la escasez no es tu hogar. Hill decía que la pobreza y la riqueza son estados mentales. Esta frase encierra una verdad poderosa. Lo que piensas de ti mismo determina lo que permites en tu vida. Si en tu mente sigues siendo una persona limitada, tus acciones y resultados reflejarán esa creencia. Pero cuando comienzas a verte como alguien capaz, digno y merecedor, tus circunstancias cambian inevitablemente. No es magia, es ley. La mente siempre busca materializar lo que sostiene como verdad. Por eso, la reprogramación requiere vigilancia constante. Cada pensamiento de duda o miedo es una invitación a retroceder al patrón antiguo. Y cada pensamiento de fe es un paso hacia la libertad. Es un proceso silencioso, pero poderoso. Hill lo llamaba el hábito de pensar con propósito. En lugar de dejar que la mente vague sin dirección, eliges conscientemente en qué enfocarte. Tu atención es la moneda más valiosa que posees. Donde la inviertes, florece la realidad. Hay una historia en las Escrituras que ilustra esta ley invisible. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, perdió todo lo material, pero nunca su mentalidad de grandeza. Aún en la prisión se comportaba como un líder, pensaba como un hombre libre y actuaba con propósito. Su fe lo sostuvo, su disciplina lo elevó y su mente lo preparó para la abundancia. Años después, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. No porque las circunstancias fueran favorables, sino porque su interior ya era abundante antes de que llegara la riqueza exterior. Ese es el secreto. La abundancia no se atrae, se expande desde dentro. Cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, la vida responde con nuevas oportunidades, personas y experiencias.
No porque el universo te premie, sino porque ahora puedes ver lo que antes tu mente bloqueaba. Lo que antes era invisible se vuelve evidente. Lo que antes era imposible se vuelve alcanzable. Muchos intentan romper el ciclo con trabajo duro, pero descuidan el trabajo interior. Trabajan día y noche, pero sus pensamientos siguen anclados en la carencia. Es como sembrar en tierra seca. Sin una mente fértil, el esfuerzo se desperdicia. Hill insistía en que el éxito no depende solo del esfuerzo, sino de la dirección mental del esfuerzo. Cuando tu mente está alineada con la abundancia, cada acción se vuelve multiplicadora. Y aquí entra la fe. No la fe ciega, sino la fe consciente, la certeza interior de que estás en camino hacia algo mejor, aunque aún no lo veas. La fe es el puente entre tu deseo y su manifestación. Sin ella, la mente se dispersa. Con ella, se enfoca. Hill afirmaba que todo logro comienza con un acto de fe. Y esa fe se cultiva, se repite, se fortalece con la práctica diaria de pensar con propósito. Entonces, cuando sientas que el viejo patrón intenta volver, cuando la duda te visite, cuando el miedo te susurre que nada cambiará, recuerda esto: no estás luchando contra el mundo, estás renaciendo dentro de ti. Cada pensamiento positivo, cada afirmación, cada acción coherente es un golpe en las cadenas invisibles del pasado. Y con el tiempo, esas cadenas se rompen, no porque las destruyas, sino porque ya no crees en ellas. Tu nueva vida no empezará cuando tengas dinero, sino cuando tengas mentalidad, porque el dinero sigue la conciencia, no al revés. Y cuando logres entender eso, el ciclo se habrá roto para siempre. Cuando una persona comienza a liberarse de los patrones de pobreza heredados, el universo parece ponerla a prueba. No porque quiera castigarla, sino porque necesita saber si su nueva mentalidad es sólida o si todavía se tambalea entre el miedo y la fe. Es en ese momento cuando muchos retroceden, porque la transición entre la vieja vida y la nueva no siempre es cómoda. Pero todo crecimiento verdadero ocurre en medio del desafío. Napoleon Hill explicaba que la fe sin acción es como una semilla sin tierra. Tiene potencial, pero no puede florecer. Y esta es una de las trampas más comunes del patrón de pobreza. Las personas dicen que creen, pero no actúan. Esperan a tener todas las condiciones perfectas, todas las respuestas, toda la seguridad. Pero la vida recompensa al que se mueve incluso con incertidumbre, porque el movimiento demuestra confianza. Pensemos en Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba. No tenía un mapa, ni promesas materiales, solo una dirección espiritual. Ve, y obedeció. Esa es la esencia de romper el patrón, caminar en dirección a una visión que solo tú puedes ver. La fe lo llevó a una tierra prometida, pero más que un lugar físico, era un estado mental de abundancia. Abraham cambió de entorno porque primero cambió de pensamiento. Él diría que la acción persistente, guiada por la fe, convierte los sueños en realidad. Lo que significa que no basta con pensar en la prosperidad. Hay que actuar con la certeza de que ya te pertenece. Cuando das un paso en dirección a tu propósito, aunque sea pequeño, estás enviando una señal al universo de que estás listo para recibir más. La acción refuerza la creencia, y la creencia alimenta la acción. Es un ciclo virtuoso que expulsa la pobreza de raíz. Pero ¿por qué tantas personas permanecen atrapadas en los mismos ciclos generación tras generación? Porque heredan no solo deudas, sino también creencias. Frases como «el dinero es malo», «los ricos son egoístas» o «no nacimos para eso», se convierten en leyes invisibles dentro del inconsciente familiar. Y sin darnos cuenta, actuamos obedeciendo esas leyes. Por eso, Hill insistía en el poder de la autosugestión. Reescribir las palabras que escuchas en tu mente. Si por años te dijeron no puedes, comienza a repetirte sí puedo y merezco hacerlo. La mente es como un jardín. Si lo dejas sin cuidado,
Las malas hierbas del miedo y la duda lo invaden. Pero si cada día plantas semillas de fe, acción y propósito, tarde o temprano la cosecha llega. Dios no retiene tus bendiciones, solo espera que tu mente esté preparada para recibirlas. Si las obtuvieras antes de estar listo, se perderían tan rápido como llegaron. Por eso las pruebas no son castigos, son entrenamientos para fortalecer tu mentalidad. Un hombre que nació en la pobreza puede morir en abundancia si aprende a pensar diferente. Hill lo demostró estudiando a cientos de personas exitosas. Todos, sin excepción, comenzaron con nada. Algunos sin educación, otros sin contactos, otros incluso en la miseria. Pero todos tenían algo en común. Se negaron a aceptar que su entorno definiera su destino. Transformaron la adversidad en combustible. Convirtieron cada fracaso en una lección. Jesús enseñó lo mismo en otra forma. A quien tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. No hablaba de dinero, sino de conciencia. Quien tiene mentalidad de abundancia, atraerá más abundancia. Quien vive desde la escasez, perderá incluso las oportunidades que ya tiene, porque la mente no puede retener lo que no cree merecer. Romper el patrón, entonces, no es luchar contra la pobreza, sino trascenderla. Es dejar de pensar como víctima y empezar a actuar como creador. Es entender que los pensamientos son semillas de destino y que cada día puedes elegir cuáles cultivar. El pasado puede haber sido de limitación, pero el futuro es un campo fértil esperando tus nuevas creencias. Así que la próxima vez que tu mente te diga que no puedes, que no tienes, que no mereces, recuerda esto: esa voz no es tuya, es heredada. Pero tú tienes el poder de elegir qué pensamientos mantener y cuáles dejar morir. Cada decisión consciente de pensar con fe, cada acto de disciplina, cada paso hacia tu propósito, está escribiendo una nueva historia para ti y para las generaciones que vendrán después. Porque cuando una persona rompe el patrón, no se libera solo ella, libera a todos los que vienen detrás. A veces la vida nos coloca frente a un espejo, no para mostrarnos nuestras limitaciones, sino para que descubramos el poder que llevamos dormido dentro. Ese momento en el que uno se cansa de repetir los mismos errores, de vivir al borde de la escasez y de sentirse indigno de prosperar, es el instante en que el alma comienza a despertar. La pobreza mental se disfraza de resignación, de frases como «así es la vida» o «no nací para eso». Pero cuando el espíritu se niega a aceptar ese destino, el universo se abre para guiarte hacia tu propósito verdadero. Napoleon Hill enseñó que el primer paso hacia la riqueza no es tener dinero, sino decidir con absoluta certeza que uno será libre. Esa decisión es una orden enviada directamente al subconsciente, y cuando la mente la recibe, comienza a actuar de manera diferente. Los pensamientos se vuelven más claros, las oportunidades más visibles y las acciones más firmes. Es como si la vida, de repente, respondiera a un nuevo tono de tu voz interior. En la Biblia, hay un eco similar en las palabras que dicen «renuevaos en el espíritu de vuestra mente». Esa renovación no ocurre por milagro, sino por intención consciente. Cambiar los pensamientos, disciplinar las emociones, elevar la fe. Cada día, cada elección es un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. Dios no bendice al que espera pasivamente, sino al que usa su mente, su corazón y sus manos como instrumentos de creación. Romper patrones de pobreza heredados no es rechazar a tu pasado, sino honrarlo transformándolo. Significa mirar hacia tus raíces, ver las limitaciones que tus antepasados enfrentaron y decidir que tú serás el eslabón que cambia el destino de toda una generación. Hill lo diría de otra forma: cuando una persona eleva su pensamiento, eleva también a quienes la rodean. Por eso, tu éxito no es solo tuyo, es una ofrenda a los que vinieron antes
y una herencia para los que vendrán después. Pero hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. El cambio real requiere sacrificio. No se trata de perder, sino de soltar lo que impide avanzar. Viejas ideas, viejos miedos, viejos hábitos. Como una serpiente que muda su piel, cada etapa de crecimiento exige dejar algo atrás. Esa es la señal más clara de que estás rompiendo un patrón. Ya no encajas en el molde del ayer. Y cuando finalmente la mente se libera, el alma respira. Descubres que la abundancia no era algo que debías buscar fuera, sino despertar dentro. Prosperar deja de ser un sueño distante y se convierte en un estado natural del ser. Porque quien piensa con fe, siente con gratitud y actúa con propósito, no puede ser pobre ni en espíritu ni en materia. Así, cada día se vuelve una oportunidad sagrada para crear, servir y expandir. La ley de la abundancia no discrimina, responde a quien la comprende y la aplica con constancia. Y cuando lo haces, no solo rompes tus cadenas, sino que enseñas a otros que también pueden hacerlo. Entonces pregúntate, ¿qué creencias estás dispuesto a dejar hoy para abrir espacio a la prosperidad que mereces?